Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es Saúl López Santizo. En este momento tengo el gusto de presentarles un estudio basado en el libro de Marcos siempre, la última parte del capítulo 11 de los versículos 27 al 33 y el capítulo 12 del 1 al 12. Al Señor le hacen la pregunta: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Él había estado enseñando en el templo, había estado haciendo milagros, y la última actividad que realizó fue echar fuera a los mercaderes del templo. Él les llamó que estaban como en una cueva de ladrones. Entonces las autoridades, los principales miembros del Sanedrín, podríamos decir, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, llegan a él mientras él estaba enseñando en el templo y le hacen esta pregunta. Le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad? El Señor, sabiendo la intención que ellos tenían, una intención llena de envidia, de defensa de su posición, de su poder y de su imagen ante el público, Él les responde con otra pregunta. Entonces, la pregunta que Jesús le hace a estos líderes religiosos es clave para conocer la posición de ellos y la falta de solvencia, se puede decir, como líderes del pueblo de Israel. Y dice así nuestra narración: y Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, respondédmela, y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era de Dios o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos de Dios, Él dirá entonces: ¿por qué no le creísteis? Y si decimos de los hombres. Ellos temían al pueblo porque la multitud todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Las autoridades religiosas no reconocían la autoridad que tenía Jesús. Ellos, al hacerle esta pregunta, querían que Él les reconociera la autoridad que ellos tenían, pero era una autoridad de hombres, porque ellos se habían apartado de la fe, se habían apartado de las Escrituras. Entonces Jesús los confronta y les dice: ¿Juan el Bautista venía de parte de Dios o de parte de los hombres? Juan el Bautista había sido un profeta respaldado por las Escrituras, respaldado por el Espíritu Santo, con su testimonio, y era reconocido como un profeta por toda la multitud. Y Juan el Bautista había dado testimonio de quién era Jesús, y él le preparó el camino a Jesús, predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, estos líderes religiosos, en su falta de sinceridad, no tenían el derecho, no tenían la solvencia de hacerle esta pregunta a Jesús, sino que ellos deberían de reconocerle la autoridad de Jesús y de creerle. Ante el rechazo entonces de los líderes religiosos de Israel, Jesús les enseña con una parábola, y aquí estamos ya en el capítulo 12 de Marcos. En la parábola Jesús compara al pueblo de Israel con una viña, como lo había hecho el profeta Isaías en su capítulo número 5. Entonces Jesús les dice: un hombre plantó una viña y la cercó con un muro, cavó un estanque debajo del lagar y edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue de viaje. Entonces vamos a ver de que este hombre, que está representando a Dios, es el dueño de la viña.
y los labradores que están representando a estos líderes religiosos son los que estaban rentando, que eran unos labradores malvados, se puede decir. Sin embargo, Dios había cercado la viña, la había protegido, Él había dado mandamientos en su ley, había preparado el lugar para producir para trabajar las uvas y producir el vino, y había edificado una torre para vigilar también la viña, y se fue, dice, a un viaje. Entonces, al tiempo de la vendimia, o sea, de la cosecha de uvas, envió un siervo a los labradores para recibir de los labradores su parte de los frutos de la viña, pero ellos, echándole mano, lo golpearon y lo enviaron con las manos vacías. De nuevo les mandó a otro siervo, y a él lo hirieron en la cabeza y lo trataron vergonzosamente. Envió a otro, y a este lo mataron, y así con otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y todavía le quedaba un hijo amado. Recordemos que el que está diciendo esto está representando a Dios, y el hijo amado pues es el Señor Jesucristo. Y les envió a este último diciendo: respetarán a mi hijo. Pero aquellos labradores se dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Echándole mano lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará entonces el dueño de la viña? Vendrá, destruirá a los labradores y dará la viña a otros. Entonces, vemos aquí el carácter de Dios Padre, teniendo tolerancia, paciencia, enviando una vez y otra vez a los profetas a su pueblo, y ellos no solamente rechazaban a los profetas, sino que no presentaban ninguna clase de frutos hacia el dueño de la viña, que es Dios. Entonces, de último, el Señor manda a su Hijo amado, al cual no lo aceptaron por envidia, sino que lo maltrataron y lo mataron, lo rechazaron. Y entonces, ¿qué hará? Dice ahí: los destruirá y dará su viña a otros que hagan un mejor uso y que den fruto. Sabemos nosotros que Jerusalén fue destruida el año 70 después de Cristo, y después de esto la salvación se pasa a todas las naciones. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, la Escritura dice, nos dice aquí: la piedra que desecharon los constructores, esto está en el Salmo 118, pero el Señor lo cita: esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, pero temían a la multitud, porque comprendieron que contra ellos había dicho la parábola, y entonces se fueron. Entonces este dueño de la viña, como ya sabemos que ese es Dios Padre, puso en un lugar fértil a su viña, la protegió, le puso vigilancia, pero no dio los frutos, porque los labradores no dieron esos frutos que se esperaban. Los que rentaban la viña desconocieron la autoridad del dueño, de los siervos, de los profetas y aún de su Hijo amado. Dios envía a su Hijo entonces y lo rechazaron. El libro de los Hebreos, capítulo 1, del 1 al 2, nos dice también que Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó
heredero de todas las cosas y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, el Hijo de Dios, entonces vino a su pueblo y su pueblo no le recibió. Y ahora todos los que le hemos recibido de todas las nacionalidades, hemos llegado a ser parte de la viña del Señor y también somos parte de un templo que está siendo construido por el Espíritu Santo. Y la piedra principal, nuestra base, es Jesucristo. Aunque el pueblo de Israel no ha sido desechado por Dios totalmente, Dios tiene su propio programa al final de los tiempos. Pero Jesús vendrá a su pueblo que le ha recibido a buscar de nosotros frutos y resultados en nuestra vida, en nuestro trabajo, para darnos recompensa, para estar con Él por toda la eternidad. Ahora que nosotros somos integrantes de la viña del Señor, nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, debemos tener primeramente frutos de arrepentimiento, de cambios en nuestra vida, frutos de fe, de obediencia, de frutos del Espíritu Santo. Ahora somos un edificio en construcción cuya piedra principal es Cristo. Tenemos toda la protección, todos los recursos y cuidados para dar fruto, recordando que Él viene pronto y su galardón con Él para recompensar a cada uno según fuere su obra. La palabra fruto que utiliza el griego aquí es una palabra karpos, que viene de otra palabra griega que es harpazo, que es la misma palabra que se usa en 1 Tesalonicenses 4, donde se está refiriendo al arrebatamiento. Que Dios te bendiga en este momento. Espero que todos nosotros estemos preparándonos para la venida del Señor y poderle presentar nosotros frutos para agradarle, para la gloria a su nombre. Te invito a ver otra vez este video, a ver los anteriores, a seguir escuchando los otros temas que vienen. Te invito a que lo compartas y si no te has inscrito, te invito a que te inscribas y que le puedas hacer un clic a la campanita para recibir las notificaciones. Amén.